¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos el día de hoy en un programa más de En Perspectiva. Iniciamos este año dándole gracias a Dios infinitamente porque estamos aquí para presentarle y llevarle a ustedes siempre información sobre todo el trabajo que realiza nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional a través de las diferentes instituciones. Les saluda Karen Erazo y el día de hoy vamos a estar hablando de temas relevantes. Vamos a hablar primeramente con el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL. Esta semana precisamente presentaron los ejes de trabajo, esos planes de trabajo importantes que vienen a beneficiar, a garantizar y a restituir los derechos de miles y miles de nicaragüenses en el país. También vamos a estar hablando sobre los diferentes eventos astronómicos que podremos estar viendo durante el 2020. Vamos a tener a alguien del CIGEO de la UNAM Managua hablando precisamente sobre estos eventos. Mientras tanto, como les mencionaba, vamos a darle la bienvenida al compañero Ervin Barreda, el presidente ejecutivo de ENACAL. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, iniciamos Karen, pues una semana llena de mucho trabajo, ¿verdad? Sí, sobre todo. Bueno, esta semana ustedes presentaban los ejes de trabajo de cara al 2020 que contempla precisamente alrededor de unos 3.380 millones de Córdoba en el presupuesto aprobado, ¿verdad? Para este 2020 y que dentro de esto está previsto pues la realización de unos 11 proyectos de agua potable y 15 de alcantarillado sanitario. Además, como parte de los ejes de adaptación de nuestra madre tierra y adaptarse pues precisamente al cambio climático. Bienvenido, le dejamos la palabra para que nos cuente un poco cómo van a estar empleándose a lo largo de este 2020 esos ejes de trabajo muy importantes. Muchas gracias, Karen. Como usted lo menciona, nosotros desde ENACAL hemos identificado 4 ejes fundamentales, de los cuales se desprenden los diferentes planes que tenemos para trabajar en todo el país, como usted lo menciona, en el tema de la restitución del derecho al agua potable y saneamiento. Hay 4 ejes fundamentales que tienen que ver, uno que es seguir fortaleciendo el modelo de alianza de trabajo con las alcaldías. El gobierno tiene un plan muy grande alrededor del apoyo con viviendas sociales prácticamente en todos los municipios del país. Esos diferentes proyectos habitacionales van a requerir en algún momento de tener agua potable y alcantarillado sanitario, y entonces en esa lógica hemos determinado un plan especial para, en el modelo de alianza con las alcaldías, poder hacer un acompañamiento y poder coadyuvar de alguna manera con las alcaldías y con las familias que van a habitar en esas nuevas urbanizaciones, asegurar el agua potable en un primer momento y posteriormente, ¿por qué no pensar también en un alcantarillado sanitario en un mediano plazo, ¿verdad? Ese es un eje fundamental que tenemos porque tiene que ver asociado el tema de la vivienda social y el tema del agua, ¿verdad?, como un derecho para esas familias que van a habitar en esas nuevos residenciales. Además, existe otro eje fundamental que tiene que seguir con el avance, ¿no? Seguir fortaleciendo lo que es la ruta de la ejecución de los proyectos, los diferentes programas que se ejecutan con fondos del gobierno, con fondos del Tesoro y con fuentes financieras de otras, como el Banco Mundial, como el BID, como el Exim Bank de Corea, como el AECID, ¿verdad?, y como la Unión Europea misma, que nos permitan realmente poder ir avanzando y poder seguir alcanzando a aquellas familias que aún no tienen resuelto el tema del saneamiento y en algunas ciudades que todavía nos hace falta aumentar la cobertura de agua potable, pero sobre todo mejorar los servicios y los horarios de abastecimiento de estas familias. Estamos hablando entonces que la Asamblea aprobó un presupuesto, como usted lo mencionaba, de 3.380 millones de Córdoba, pero es importante destacar aquí que el 3.380 millones es un presupuesto para obras físicas, pero el presupuesto financiero de la empresa va a rondar los 3.897 millones, por eso nosotros hablamos de que prácticamente el presupuesto de ENACAL este año va a rondar los 4.000 millones de Córdoba, teniendo un incremento de prácticamente 1.000 millones con el presupuesto del año pasado. Estamos hablando de un aumento muy importante que realmente dice mucho del compromiso de este gobierno de seguir avanzando en esta materia que es tan importante, ¿no?, para la vida de la familia. Y usted lo decía, ¿no?, el compromiso de ejecutar el 100% de este presupuesto, ¿verdad?, para que las familias puedan tener
el derecho restituido. Eso nos va a permitir finalizar 11 sistemas de agua potable aquí en diferentes ciudades como Bilwi, Bluefield, Acoyapa, Santo Tomás, El Rama, La Esperanza, Rivas, Catarina, Niquinomo, San Juan de Oriente y Cusmapa. Estamos hablando de unas 38.000 familias aproximadamente que van a estar siendo atendidas desde esos sistemas, y nos va a también permitir finalizar 8 sistemas de alcantarillado sanitario. Eso creo que dice también del compromiso, pero además de estos proyectos que se van a finalizar, ¿verdad?, que han venido ejecutándose incluso algunos por el tamaño que tienen estos proyectos, como el de Bilwi Bluefield, por ejemplo, el de Masaya, que son proyectos incluso que nos ha tomado más de 2 años su ejecución. Gracias a Dios este año vamos a finalizarlo. Con este presupuesto de este año vamos a poder iniciar también 11 nuevos sistemas, ¿verdad? Recientemente, al finalizar el año pasado, la Asamblea Nacional nos aprobó como gobierno, como país, un préstamo de 253 millones de dólares que nos va a permitir realmente poder llegar a más ciudades en agua potable y saneamiento. Entonces vamos a iniciar 11 proyectos de agua potable en Jinotepe, en León, en Nueva Guinea, en Nandaime, en Altagracia, Moyogalpa, Tola, San Juan del Sur, Quilalí, Huilí, Jinotepe y La Sabana, que una vez que estos proyectos estén finalizados van a tener unas 94.000 familias aproximadamente. Bueno, aparte del seguimiento y ejecución de nuevos proyectos, ustedes tienen pues efectivamente metas a un buen plazo que vienen a restituir el derecho de las familias y tener ese acceso, ¿verdad?, al agua potable. ¿Qué familias en estos primeros meses son las que se van a ver con ese derecho restituido, que es donde ustedes efectivamente van a estar ejecutando y ampliando incluso pues la cobertura del agua potable? Sí, básicamente serían los proyectos que estaríamos finalizando, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que los proyectos que van a finalizar son las familias. A ver, recordemos que cuando un proyecto de estos inicia, algunos de estos proyectos no finalizan en un año, ¿verdad? Es decir, si este año nosotros vamos a iniciar el proyecto en Jinotepe, no significa de que el primer día que nosotros iniciemos, en ese momento las familias todavía no tienen ningún beneficio todavía, ¿no? Hay que esperar entonces que el proyecto se ejecute en un año. Estos proyectos de Jinotepe posiblemente debe tardar unos 18 meses su ejecución, y hasta en ese momento es que nosotros contabilizamos entonces las familias que pudimos alcanzar en Jinotepe como que ya pudieron tener un derecho restituido. No obstante, venimos haciendo algunos otros proyectos que sí tienen un impacto, que son de mucho menos tiempo la ejecución. Por ejemplo, cuando hacemos perforaciones de pozos en algunas comunidades, o hacemos algunas ampliaciones o incluso algunos mejoramientos en algunos sistemas pequeños. Por ejemplo, Santa Rosa del Peñón, ¿verdad? Santa Rosa del Peñón es un proyecto que estamos empecinados en inaugurarlo en estos primeros 3 semanas de enero. Es un proyecto que prácticamente va a restituir el derecho a casi unas 1.000 familias en Santa Rosa del Peñón. Una solución que nosotros hemos ejecutado con fondos propios. Esas podrían ser de las primeras familias que este año van a tener resuelto ese problema, pero también tenemos ahí cerca también Miramar y Puerto Sandino, por ejemplo, un proyecto que hacemos en alianza con la Alcaldía de Nagarote, ¿verdad? También esas familias, otras 1.000 familias más o menos, si Dios quiere, en estos primeros días de enero también van a tener ya en sus casas prácticamente agua por primera vez, ¿verdad? Porque muchas de estas comunidades incluso son abastecidas con cisternas, y ahora por primera vez en su historia de estas comunidades van a tener agua potable. Y así podría mencionarle también las comunidades aquí en La Concha, en San Juan de la Concha, que en La Concha que conocemos, ahí tenemos 2 pozos también que estamos trabajando a toda máquina, en La Bolsa y en Los Moncadas, que le llamamos, para realmente poder también resolver una situación muy complicada que tenemos ahí de abastecimiento de agua, que tiene que ver con la forma como están dispuestas también las comunidades. Son comunidades dispersas, son comunidades que están un poco alejadas de los cascos urbanos, y eso complica un poco más la solución, pero que gracias a Dios tenemos los recursos, tenemos las obras que se están finalizando para resolver esa temática en estas comunidades. Pero cuando uno ve los números al final, imagínense que en Bilwi, por ejemplo en Bluefield, que esperamos terminarlo este año, en Bilwi estamos hablando de no menos de 16.000 familias. Si eso le ponemos un factor de 5 personas por familia, estamos hablando de 90.000 personas más o menos. Este sería uno de los proyectos más ambiciosos y con mayor éxito a lograrse en este 2020. Realmente que sí, es un proyecto por la magnitud,
por toda la historia que refleja de abandono a nuestra costa caribe, creo que va a ser un proyecto que nosotros lo hemos tomado realmente como un reto y un desafío poder llevar a la ciudad de Bilwi, que por muchos años, por más de 100 años que tiene de existencia la ciudad, nunca habían contado con un servicio de agua potable como el que van a tener ahora, y que recientemente incluso fue visitado por parte de los organismos que están financiando el proyecto, que fue la Unión Europea, y pudieron constatar en el sitio la magnitud y la dimensión que tiene ese proyecto. Es un proyecto que prácticamente el agua se trae de aproximadamente, ahí podemos ver, esa es la captación, ¿verdad?, en la comunidad Sincín, y estamos hablando prácticamente de más de 30 kilómetros para llegar el agua hasta la ciudad de Bilwi, pero que va a ser un proyecto que realmente va a valer la pena, y porque tanto el casco urbano de Bilwi como 6 comunidades indígenas van a tener agua por primera vez en la historia de estos lugares. Igual el proyecto de Bluefield. El proyecto de Bluefield, estamos hablando de 12,000 familias, ¿verdad? Estamos hablando entonces otra vez de una cantidad importante, ¿no?, de familias que van a estar ahí, unas 60,000 personas más o menos, que usted puede ver el avance en la obra es muy sustantivo, y con este presupuesto entonces que fue aprobado por la Asamblea, estaremos prácticamente destinando los recursos que nos hacen falta ya para finalizar el proyecto y para comenzar ya a que las familias puedan tener todo. Hace indicar que estos proyectos nosotros tenemos contemplado inaugurarlo tal vez en el primer cuatrimestre del año, ¿verdad? Para eso estamos trabajando a toda máquina, ¿no? Ese es el proyecto de Rivas, ¿verdad? Ese es otro proyecto también ya Rivas, por todo el crecimiento de los años, ha ido quedando con un sistema muy deficitario. Bueno, y a propósito de un aniversario más de estar haciendo revolución, ¿verdad?, por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, yo creo que proyectos como estos pues dejan en claro, ¿verdad?, el amor que un gobierno puede tener por su pueblo y cómo se restituye a través de este tipo de proyectos de gran magnitud los derechos de muchos, porque yo todavía tengo en mi mente muchos recuerdos de ver gente que cargaba en sus hombros, en su cabeza, mujeres en su cabeza, y siendo aquí en Managua, baldes con agua, repleto y pues pereciendo realmente por el vital líquido. Y ahora pues que lleguen proyectos como estos a zonas como Bilwi, que han sido pues zonas que únicamente solo ha sido el gobierno, pues que ahora tenemos excelentes carreteras, energía eléctrica, ¿verdad?, que Natrel también ejecuta grandes proyectos, y ahora qué manera mejor, ¿verdad?, de un 2020 con agua potable, el vital líquido. Y lo importante también aquí destacar es que no solo estamos hablando de agua potable, estamos hablando del saneamiento también, es decir, en Bilwi, además que estamos ejecutando el proyecto de agua potable, se está ejecutando el proyecto de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Cuando una ciudad como Bilwi va a soñar con tener un sistema de alcantarillado sanitario, y igual la ciudad de Bluefield. La ciudad de Bluefield estamos en un proceso de iniciar el proceso de licitación de lo que va a ser la construcción del nuevo sistema, ese sí es nuevo realmente porque no tenemos nada, de alcantarillado sanitario que va a restituir el derecho al saneamiento a la familia. Poniéndolo en cifras rápidas, estos 13 años, ¿verdad?, que celebramos el día de hoy de buen gobierno, nuestro buen gobierno, el Frente Sandinista a la cabeza del comandante Daniel. Cuando el comandante Daniel en el 2006 y el Frente Sandinista llega al gobierno, la cobertura en alcantarillado sanitario era apenas del 33% a nivel nacional. Hoy por hoy estamos arriba del 50% y estamos esperando prácticamente cerrar casi con el 55% al cerrar este año. Cuando uno ve ese número en alcantarillado sanitario, las cantidades de recursos financieros que se requieren para mover este número se requiere de cifras muy importantes. Pero nosotros podemos ver prácticamente 20 puntos porcentuales en ese tema, y lo que es más importante, con recursos asegurados ya por nuestro gobierno, gestionados y aprobados por nuestra Asamblea Nacional, ese número en el 2022-2023 posiblemente va a andar cerca del 80%. Es decir, que el 80% de las familias del sector urbano de Nicaragua van a tener alcantarillado sanitario. Apenas 2 años más. Después de estar en 2 años más estamos hablando de ese número. Después de estar apenas en el 30% en el 2006. Y el agua potable del 65% que encontramos con este gobierno, la cobertura, y prácticamente con horarios de servicio de 1 hora, porque recordemos que no había luz eléctrica también, y eso no te permitía llevar agua potable, prácticamente estaríamos alcanzando casi el 92% en este año 2019. Creo que esa es una muestra clara en 2 números
de lo que este buen gobierno, que hoy llega a sus 13 años, ¿no? Gracias a Dios, y seguramente vamos a ir por más próximamente, es el que realmente asegura una ruta clara de restitución al derecho en este tema del agua potable y saneamiento, que no es, al decir que tengo 30%, no necesito decir que sea un tema olvidado completamente por los gobiernos que anteriormente estaban. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque los sistemas que existían realmente fueron ejecutados durante la etapa de la revolución. Prácticamente ese porcentaje que existía, una buena parte, era prácticamente en la primera etapa de la revolución que se lograron ejecutar, y o bajo gobierno sandinista durante las administraciones neoliberales. Las administraciones de las alcaldías sandinistas asumieron esa responsabilidad y en algunos casos lograron avanzar en alcantarillado sanitario. Por eso la brecha cuando llegue el comandante Daniel es enorme, pero existe un plan, una ruta establecida, clara, que año con año se está asegurando el presupuesto y que es cuestión de tiempo, ¿no? Que nos va a permitir, en la medida que se vienen ejecutando los proyectos, poder alcanzar hasta la última familia, como es el compromiso del comandante Daniel en el 2007, lo recuerdo, en un acto, en una inauguración de un proyecto aquí en el Distrito 7 de Managua, donde él dice que Nicaragua va a ser completamente libre hasta que todas las familias de Nicaragua tengan agua potable, ¿verdad? Entonces eso dice mucho del compromiso del comandante Daniel alrededor de estos temas, de la sensibilidad que tiene alrededor de que las familias deben de tener agua potable y alcantarillado sanitario además, ¿verdad? Como un derecho fundamental y básico, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte informativo, vamos a regresar para seguir hablando de los ejes, los planes a ejecutarse por parte de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado ENACAL, ese esfuerzo, ese trabajo grande que hace el gobierno a través de ENACAL para que en este 2020 más familias, más nicaragüenses, más mujeres, más niños, más jóvenes se vean pues restituidos sus derechos con este suministro de agua potable con mejores condiciones. Y bueno, vamos a seguir hablando más cuando regresemos de este corte informativo. Come down, brother Willie, come down. Come see what the man had done.
If you go tonight, stab up the wife and see how the blood they run. Ah, ah. Well, if you go tonight, stab up the wife and see how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. Come down, brother Willie, come down. Come see what the man had done. He take out the knife, stab up the wife and see how the blood they run. Ah, ah. Man, he take out the knife and stab up the wife and see how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. Nicaragua, única, original. Bueno, seguimos con más informaciones aquí en su programa En Perspectiva. Hablábamos apenas de uno de los ejes, ¿verdad? Anteriormente, proyectos que son de sueño, sí, ¿verdad? Son un sueño que se va a hacer realidad y para estos primeros 4 meses, para este primer cuatrimestre, pues ya veremos las inauguraciones de algunos de los primeros proyectos y otros que van a ir, ¿verdad?, en el transcurso del año. Hablemos de otros ejes que se van a estar ejecutando. Okay. Hay otro eje fundamental que tiene que ver con el asegurar el agua todos los días, ¿no? Enacal es una empresa que atiende a más de 700,000 familias por día. Entonces hay un plan que todos los años, ¿verdad?, se ejecuta, que es el plan precisamente de operación y mantenimiento de más de 161 sistemas en el país y de 68 plantas de tratamiento de alcantarillado sanitario. ¿Qué significa eso? Que Enacal tiene que trabajar todos los días para hacer el aseguramiento de la compra de repuestos, de motores, de transformadores, de cables, asegurar el pago a nuestros compañeros y compañeras trabajadoras, porque se necesita mantener las 24 horas del día, los 7 días de la semana, funcionando estos 161 sistemas para asegurar el abastecimiento de agua a más de 700,000 familias. Ese es un plan enorme, ese es un plan que tiene un costo aproximadamente, que es financiado con recursos propios, de aproximadamente más de 1.500 millones de córdobas en el año, ¿verdad?, que tiene que ver con la compra de los químicos, con la compra de motores, el pago a todos nuestros compañeros trabajadores, etcétera. Entonces, ese es un plan que se ejecuta prácticamente todos los días. Es el plan prácticamente que es un poco hasta como invisible, podríamos decir, pero que está ahí, ¿verdad?, y que realmente nos demanda mucho tiempo todos los días para asegurar con las capacidades que tenemos instaladas en los diferentes sistemas, ¿verdad?, pero de alguna forma sí asegurar el abastecimiento a nuestra familia. Vamos a ver si no tengo mal estos datos, ¿verdad? Sí. 650 fuentes de agua, ¿verdad? Sí. 350 pozos. Así es. Y 16 fuentes superficiales. Así es. Eso está esas son las fuentes de agua que Enacal opera. Entonces, en esas fuentes de agua que están ahí, hay que hacerle muestras de calidad de agua, que tiene que ver precisamente con esto. Eso significa hacer más de 70,000 análisis, por ejemplo, en el año, de que nuestros especialistas de laboratorio tienen que andar tomando muestras cada cierto tiempo según las normas para asegurar que el agua que le llega al reparto que usted vive llegue con las normas establecidas que establece la norma CAPRE para establecer. Entonces, ese es parte de ese plan de operación y mantenimiento que tenemos que estar asegurando todos los días la calidad del agua que le vamos a suministrar a la familia, pero además en donde tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, asegurar que el agua que se está vertiendo a los diferentes cuerpos receptores cumplan con una norma de vertida aprobada debidamente por nuestra Asamblea Nacional. ¿Verdad? Eso tiene que ver y está relacionado con un eje de cambio climático de adaptación, precisamente como usted lo mencionaba, ¿verdad?, que tiene que ver con la calidad del agua, porque estamos ante el cambio climático, debemos de estar atentos porque de repente pasan cosas, ¿no? Nos ha pasado que algún pozo en algún momento hay una infiltración de alguna otra cosa subterránea, alguna conexión subterránea, y el agua a veces pierde alguna calidad y que en algunos casos nos ha tocado sacarlo fuera. Pero además ahí tenemos un componente muy importante que es
monitorear los niveles de agua a todos los acuíferos del país. ENACAL lleva un registro y un monitoreo quincenal de más de 350 pozos y unos 60, algo de ríos, 62 ríos a nivel nacional, lagunas, lagos, ¿verdad? Que nos permiten realmente llevar el pulso de cómo está el comportamiento de nuestros acuíferos y así, en conjunto con las alcaldías, activar precisamente los planes, por ejemplo, que activamos todos los veranos, de asegurar en aquellos lugares que ya sabemos que por historia y que por condiciones de los acuíferos, en los veranos hay rebajamiento, entonces nosotros estar prestos para hacer un plan especial de abastecimiento con cisternas, ¿no? Pregunto, precisamente refiriéndose a esto que ya estamos aproximándonos. Ya estamos en verano, tenemos 2 meses de verano. Pero viene aún más, Viene hay un periodo que es el periodo más seco que vivimos aquí en el país. Y recuerdo en declaraciones el año pasado que el invierno dejó buen abastecimiento de agua también. ¿Cómo vamos a estar para este periodo con el tema del agua? ¿Tenemos suficiente agua? Sí, yo diría que sí, ¿no? Nosotros con ese monitoreo que tenemos quincenal, precisamente eso es lo que nos permite a nosotros decir que, por ejemplo, en las ciudades grandes como Managua, donde tenemos las grandes concentraciones poblacionales, todo nos hace indicar que, según los registros que tenemos nosotros, no deberíamos esperar un descenso brusco de un nivel de un acuífero para decir que nos vamos a quedar de repente en una emergencia sin agua en una ciudad. Lo que se va quedando siempre son aquellos lugares críticos que tenemos, que son ya por condiciones incluso geológicas de los lugares que siempre tienen rebajamiento, y entonces ahí donde nosotros tenemos ya prácticamente un dispositivo montado con las alcaldías que se activa prácticamente ya, está activado prácticamente, pero ya con mucho más énfasis en los meses ya de marzo, abril y prácticamente todavía los primeros días de mayo, que es cuando la etapa seca del verano comienza a golpearnos con mucha más fuerza. La Semana Santa creo que la tenemos finales de marzo, 7 y 12 de abril. Principio de abril, sí, en la primera semana de abril. Es que es la semana más fuerte, ¿verdad? Es cuando se siente esas altas temperaturas. ¿Cuál es otro de los ejes? El otro eje fundamental que tenemos es el avance también en el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces nosotros tenemos proyectado seguir promoviendo. ENACAL ha puesto 7 servicios en línea para la población, para evitar que la población tenga que estarse moviendo hasta las oficinas de ENACAL, ¿no? Hay algunos servicios que lo permiten, ¿no? Que usted pueda hacer sus trámites en línea, incluso puede pagar su factura en línea, puede pagar su factura en diferentes mecanismos, no, pero igual, ahorra tiempo, pero igual hacer es un reclamo, igual solicitar un servicio nuevo. Hay 7 tipos de servicios que solicitamos. Este año estamos con un plan especial para realmente que la población se apropie y masificarlo para facilitarle la vida, mejorar de una manera sustantiva la georreferenciación de nuestro catastro, ¿verdad? También para hacer más eficiente el servicio a la población y seguir trabajando en esos sistemas como el de proyectos también para mejorar nuestra ejecución. En fin, hay unas 4 acciones fundamentales en lo que es el tema de tecnología que no podemos quedarnos al margen, ¿no? De todo como avanza el mundo, estamos prácticamente haciendo la diferencia en Centroamérica, podría decir yo, en cuanto a los catastros ya referenciados, dicho por las diferentes fuentes financieras que nos visitan, y creo que ahí estamos dando un paso también de avanzada, ¿no? Que nos va a permitir ser más eficientes y al final prestar un mejor servicio a nuestra población. Bien, excelente. Bueno, y esperamos también nosotros pues poder llevar siempre a la población todas esas excelentes noticias, llevar no solamente, ¿verdad?, la noticia de que le inauguraron, sino que ver in situ, ¿verdad?, vivirlo, esa alegría que lleva nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional a través de ustedes, de cada uno de las personas que integran, ¿verdad?, la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado, que es un gran esfuerzo. Tienen muchísimo trabajo, muchísimos proyectos que continuar, ¿verdad?, y ejecutar en este 2020. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades a todo el equipo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL, porque ahí tenemos el agua, gracias a Dios. Se me regala 2 segundos, nada más creo que es importante, sí. Todos estos proyectos tienen un financiamiento, ¿no? Tienen préstamos, donaciones, hay que sostener los servicios, por lo tanto también hacer un llamado a nuestras familias, ¿no?, de poner siempre, ¿no?, como primera prioridad el pago de nuestra factura, ¿no?, porque esa factura que ENACAL
logra recolectar, es que se hace posible todas estas cosas que hemos estado hablando nosotros, ¿no? Entonces creemos nosotros que es muy importante que nuestra familia tomemos como prioridad siempre el pago de nuestra factura, partiendo de que este gobierno, además que es un logro monumental, ha logrado mantener unas tarifas que prácticamente son subsidiadas por el gobierno, una tarifa muy baja en el tema del agua potable. Eso le iba a decir yo, el agua aquí, el servicio del agua, ¿verdad?, es bien barato. Es baratísimo. Es barato Hay una en parte de la comparación a población otros que países. paga 4 córdobas, 5 córdobas por un Imagínense. metro cúbico, que son 1000 litros de agua. Qué Eso bendición. es prácticamente regalado. ¿Cómo estamos en comparación a cualquiera de los países de Uf. Centroamérica? No hay comparación realmente, sí. El Salvador está dolarizada, la tarifa es fija prácticamente. Aquí el gobierno tiene, para las familias que tienen un poco más de problemas, recursos financieros, es una tarifa progresiva que se le llama. El que tiene más paga más y el que tiene menos paga un poco menos. En otros países no existe un precio como en El Salvador establecido, y ahí para arriba sí existen ya dos categorías. El comercial, hablo del Salvador porque lo conozco bastante bien, el comercial y nada más el otro domiciliar, que vale parejo, es decir, vivas donde vivas, el agua vale eso y entonces ese costo vale, y es un costo que no tiene ni comparación con el que tenemos nosotros en Nicaragua. Bueno, hay que pagar el servicio. Es justo y necesario, todos necesitamos, todos requerimos de ese servicio, y a veces, si por el que no paga, uno realmente es necesario para poder seguir avanzando. Sí. Así que el mensaje de hoy, hay que ir a pagar el recibo del servicio de agua potable. Nos vamos a un corte informativo y regresamos con más. Gracias, Ken.